Hola, en este vídeo os voy a hablar acerca de las tintas que utilizamos en scrapbooking. Bueno, que yo utilizo en scrapbooking. Os voy a hablar de las Versafin, de las Distress, las Colorbox, Station, Versamark, las Adirondack y la Memento. ¿Vale? Os voy a decir para qué utilizo cada una en función de que quiera obtener una cosa u otra de la tinta, ¿de acuerdo? Bien, a ver, tener en cuenta que las tintas en el mercado hay muchísimas marcas, ¿vale? Y algunas, pero tener en cuenta que no todas cumplen la misma función, ¿vale? Depende de cómo se van a adherir a esta superficie, a unas superficies o a otras, pues va a variar el funcionamiento de la tinta. Tener en cuenta que tanto para estampar un sello tenemos que tener en cuenta tanto la composición de la tinta como el material sobre el que vamos a estampar. Bien puede ser un material poroso como el de esta cartulina que he utilizado yo para estamparos aquí unos cuantos sellos, o bien si vais a utilizar un material no poroso como puede ser el acetato, ¿vale? Las transparencias o plástico, ¿vale? Tened eso en cuenta que es importante, ¿vale? Bien. Vamos a clasificar, os voy a hablar de las tintas en función de su composición o de la rapidez de secado, ¿vale? Las podemos clasificar en función de ambas cosas. Tener en cuenta en cuanto a la composición que unas tintas van a ser tintas de pigmento y estas tintas de pigmento van a tener una base de glicerina. Las tintas de pigmento son las Adirondack, las Colorbox y las Versafin, ¿vale? Van a funcionar bien sobre las superficies que sean porosas, ¿vale? Pero no sobre aquellas superficies superficies no porosas o bien que tengan una terminación brillante. Tenemos que tener en cuenta que van a ser tintas de secado lento, excepto las Versafin, que son de secado rápido. O sea que los colores de estas tintas van a permanecer tal y como los vemos en las almohadillas, ¿vale? En esta están, ¿veis este rosita? Pues va a permanecer igual. En este caso yo utilicé un rojo de una Colorbox, ¿veis? Que lo hemos dado con el dedo para que veáis que es de secado lento, ¿vale? Esta es de secado lento, ¿veis? Que podemos utilizarla para el embossing. Bueno, pues eso, las Versafin, tened en cuenta que es una tinta que os va a definir muy bien un sello. Mirad este sello que he utilizado yo del Brifen, que tiene muchísimos detalles y fijaros qué bien se ven las líneas del pentagrama, ¿veis? Luego os enseñaré cómo queda con una Distress estampado o cómo queda con una Colorbox. Bueno, mirad, esta es una Colorbox. Le he dado con el dedo para que veáis que es de secado lento, ¿vale? Después de estampar le he dado para eso. Por eso tiene esas líneas. ¿Veis las líneas del pentagrama que en este caso son... el trazado es un poquito más grueso, ¿vale? En el Big Bang que quedan como calvitas, ¿veis? En el sello. Para solucionar esas calvitas, el problema es que la Versafin, en los sellos que tienen mucha superficie de estampado, no funciona tan bien, ¿vale? La Versafin funciona muy bien en las superficies o en los sellos que tienen mucha superficie, pero en plan muchos motivos. ¿Veis las notas musicales qué bien quedan y qué definidas? Vale, eso os lo va a hacer la Versafin, genial. Pero a la hora de estampar, el Big Bang, por ejemplo, que tiene mucha superficie a la hora de estampar, siempre van a quedar unas pequeñitas, unas calvas pequeñitas, como estáis viendo, que no queda totalmente cubierto, ¿no? Que tendría que quedar ahí todo negro. Para hacer eso, lo que necesitáis es una Colorbox. La Colorbox os quedará genial con ella, ¿vale? Con una Colorbox de las Pigment mismo os quedará mucho mejor, ¿vale? En cuanto a las de Colorbox, vais a encontrar también, estas son las Pigment, ¿vale? Pero también las hay Chalk. Las Chalk son de secado muy rápido, ¿vale? Estas Colorbox son tintas, las Chalk son a base de tiza, ¿vale? Y estas son a base de pigmento, son de secado lento. Por tanto, las vais a poder utilizar para el embossing, ¿vale? Y de secado lento, encima de la mesa yo ahora mismo tengo las Colorbox y la Versamark, que es una tinta transparente que se va a utilizar también para el embossing. Eso sí, tened en cuenta una cosa, que en el embossing os puede dar el color o bien la tinta o bien el polvo que utilicéis para embossing, ¿vale? ¿Veis? En este caso este sería negro. Pero tened en cuenta que hay polvos transparentes. Si vosotros utilizáis un polvo transparente con una Colorbox de cualquier color que tengáis aquí, el color os lo dará la tinta. Mientras que si utilizáis una Colorbox de cualquier color, pero el color que utilizáis del polvo es mucho más oscuro, el color lo dará el polvo. En este caso, como es transparente la tinta, pues el color lo va a dar el polvo siempre, ¿vale?
Os he puesto aquí el Perfect Medium para que sepáis que, bueno, la Versamark, si tenéis Versamark no necesitaréis Perfect Medium o al contrario. Vale, el Perfect Medium es una tinta que suele venir con los Perfect Pairs, que son unos polvos, no son polvos de embossing, ¿eh? Tened en cuenta que son unos polvos nacarados para dar un efecto al trasluz y que se vean pues ciertos brillos, ¿vale? Y estos se dan con un pincelito y no como los de embossing, o sea, no se os ocurra meterlos directamente todo el bote al papel, ¿vale? Porque podéis liar una buena. Bien. Vale, y entonces, y por último, en cuanto a las tintas de base acuosa, pues tener en cuenta que son colorantes que están mezclados con agua. Un colorante es absorbido por un soporte y se mezcla con el color inicial, ¿vale? Tened en cuenta esto que os estoy diciendo. En estas os decía que las bases sobre la que estaba la tinta va a ser el color idéntico, este rosa va a ser el mismo que nos va a quedar en el papel, mientras que, por ejemplo, en una Distress, el color, ¿veis qué oscuro se ve ahí el tampón? Mirad, ¿veis la tinta? Es mucho más clara de lo que viene, de lo que es el tampón, ¿vale? Es por eso. Vale, este es el efecto. Por eso tenéis, es un soporte, tened en cuenta, por eso tiene también que ver que lo que es la almohadilla no se aplasta, como por ejemplo la Color Box que sí se aplasta, ¿vale? En esa es una superficie que es dura, ¿vale? También tener en cuenta que a ver, las que tenemos encima de la mesa con base acuosa van a ser Distress y la Memento, ¿vale? La tinta Distress y la Memento. Lo de la composición os lo estoy contando porque es importante a la hora de utilizarlo luego para lápices acuarelables o rotuladores tipo Copic y demás, ¿vale? ProMarker, etcétera. Entonces, por eso os voy contando más o menos la composición, para que también veáis por qué unas se secan antes y otras se secan después. Las de secado lento generalmente se secan, tardan en secarse porque tienen una base oleosa que tarda más en secarse, ¿vale? Que suele ser una base de glicerina, ¿vale? Mientras que, bueno, pues las de secado rápido suelen ser de base acuosa, ¿vale? En este caso la Distress es una tinta de secado rápido. ¿Qué pasa? Que Distress tiene su propia tinta de embossing. Entonces la gente suele pensar que con la Distress se puede embosar. Si os quedan calvas en el embossing, probablemente sea porque la tinta que estéis utilizando no es la adecuada y no es de secado lento, ¿vale? Entonces, aseguraros cuando empecéis de utilizar las de secado lento porque os va a ser más sencillo. Y las Distress se van a utilizar para un montón tienen un montón de utilidades. No solo se utilizan para estampar, ¿vale? El estampado os va a quedar un poquito más difuminado en relación a la Versafilm, pero poco más, o sea, es una... Lo vais a notar poquito, mirad. Mirad el sello este, a ver, este de aquí, que es una Distress. Y bueno, pues veis que queda un pelín más difuminado igual que este, pero bueno, es complicado fijarse, ¿eh? Daros cuenta. Bien, pero el caso de la diferencia entre la Distress y la Versafilm, en este caso lo de las calvas en el Big Ben os lo van a quedar las dos, ¿vale? Pero lo que quiero que veáis es que en la Distress no queda totalmente definido las notas, el pentagrama y demás. Queda un pelín más difuminado, ¿vale? Pero eso sí, la Distress va a ser buenísima a la hora de entintar bordes, ¿veis? Envejecer papeles, dar efectos acuarelas e incluso para colorear los sellos que tengáis de magnolias, de muñequitas de este estilo. A ver, no sé si veis bien este sello, vale, de este tipo de muñequitas. Os van a quedar genial. A ver, en cuanto a cómo colorear con Distress y demás, esto os haré un vídeo más adelante para que veáis cómo se hace, ¿vale? Además, que tinta que no os he hablado es de la Station. La Station es una tinta que se utiliza para superficie no porosa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que necesitan es un limpiador especial. Hay algunas toallitas que lo limpian, ¿vale? Si os dais prisa y demás. Pero bueno, si queréis que quede bien el sello, utilizaré el limpiador, aunque hay ocasiones en las que algunos sellos no se llegan a limpiar del todo, ¿vale? Aún utilizando el limpiador. Estas tintas tienen una base alcohólica. Y a la hora de utilizar lápices acuarelables, por ejemplo, vamos a ver, si tienen una base de alcohol, el alcohol, una vez que se seca, se queda fijado al papel. Y vosotros podréis pintar con acuarelas sin problema de que se corra esa tinta. La Distress tiene una base acuosa, es la que puede llegar a correrse. Si vosotros estampáis lo que es la muñequita esta
lo que son las líneas del dibujo, antes de colorearlo. Lo estampáis con Stampin', esperáis a que seque y luego coloreáis, como por ejemplo con las Distress acuareladas, no tendréis ningún problema. En el caso de que queráis colorear con Copic, no utilicéis nunca Stampin', ¿vale? Os los cargaréis. ¿Por qué? Porque los Copic tienen base alcohólica y la Stampin' también tiene base alcohólica, entonces se correrá la tinta por mucho que esté seca. ¿Vale? Tened eso en cuenta que es importante. Quien no sepa qué son los Copic, son estos rotuladores, ¿vale? Que se utilizan para colorear pues sellos y demás, pero bueno, esto sería otro... Esto va eso aparte, pero bueno, para que sepáis. No los utilicéis con Stampin'. Para colorear con Copic os he puesto aquí esta tinta que es Memento, que es una tinta muy buena. Memento también tiene muchos colores, quedan muy bien los sellos y tienen estos envases así, tipo los de cubito de hielo de Versafin, que quedan muy bien. Vale, de Versafin os he comentado que tenéis solo en el tamaño grande la negra y la TD. No, TD, perdonad, la Vintage Sepia. ¿Vale? En el envase este grande. Luego los demás son en plan cubito de hielo. No os preocupéis porque sean de cubito de hielo, duran un montonazo de tiempo, ¿eh? En el caso de las Color Box tenéis la presentación esta de ACAT, que llaman, ¿veis? Que vienen 6 tintas. O bien estos que son más pequeñitos, incluso unas grandes que son unas flores grandes y que también vienen más tintas, pero eso dependiendo de para qué lo vayáis a utilizar, ¿vale? Voy a utilizar la Stampin' en la cesta, huele muy bien, a mí me recuerda el olor a piruleta. ¿Veis? Y ahora dejáis ahí un momento. Mirad. ¿Veis? Ahora vamos a esperar un poquitín para que se seque. No es de secado lento, pero tener en cuenta que al ser una superficie que no es porosa, tarda más en secar, ¿vale? No es como el papel. Cuando estampéis sellos de fondo que sean muy grandes, podréis ayudaros con un rodillo de silicona, mirad. Por ejemplo, yo con este de nubecitas, que le pasa como a lo del Big Bang, ¿veis que tiene mucha superficie de estampado? Pues lo que suelo utilizarlo es con Color Box, ¿vale? Porque si utilizo Versafin, aparte de que el azul de Versafin es muy oscuro y me gusta más cómo queda con la Color Box, ¿vale? El problema es que se me harían calvas. También así tipo este, si no me gusta el efecto, prefiero que quede más cubierto. Si quiero que quede más cubierto hay que utilizar, a ver, entintarlo muy bien, eso sí, también. Y después, una vez que lo tengo hecho, en lugar de ponerlo así y hacer fuerza, como es muy grande, ¿veis? Sería muy grande, me costaría mucho hacer fuerza por todos sitios por igual. Lo que podéis hacer es poner el sello con la tinta, ¿vale? Poned el papel, ¿vale? Sin hacer fuerza. Y con el rodillo ayudaros, ¿vale? Para que se marque todo y así se os quedaría todo el sello bien estampado de una vez y no os pasaría como me ha pasado a mí aquí, por ejemplo, con la Distress, que me faltaba un cachitín, ¿vale? Para las tintas Distress, este es el Blending Tool, el de Ranger, y os voy a poner enlazado el vídeo de cómo hice para fabricarme estos con unos percheros que me costaban pues €1, una cosa así. Sacaba de cada perchero como 4, ¿vale? Por si a alguien le interesa, porque bueno, yo es que tengo muchas Distress y a mí me gusta no estar todo el tiempo cambiando la almohadilla porque al final se terminan rompiendo, ¿vale? Entonces os enseño, os voy a enlazar el vídeo para que veáis cómo fabricaros vuestros propios difuminadores de Distress, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Luego le valen las mismas almohadillas del de Distress. Para los bordes también suelo utilizar estas almohadillas que son de los bazares o las tiendas de todo a 100 y demás, y son las almohadillas estas de maquillaje, ¿vale?